Estamos aquí con Santiago Terceros y le voy a preguntar eso. ¿Qué se recomienda o cómo lo ves en la recta final a Arce lo que le queda al presidente hacer? Ayer decía Cacho Herrera, yo pido que el presidente se ocupe de la transición, por lo menos terminar bien. ¿Cómo lo ves, Santiago? Bueno, la crisis económica es durísima, y evidentemente las expectativas de la población, los que mueven dinero, ha generado una nueva subida del dólar que tiene en los últimos 2 meses de 11, 10 a 16, realmente una devaluación brutal. Nuestro país vive una crisis por el déficit fiscal, por la falta de dólares, y una de las alternativas que tuviera Luis Arce, si logra acomodar todo lo que hablábamos antes, es que evistas y arcistas finalmente hagan las paces en la asamblea y desbloqueen los créditos. Eso sería una inyección de oxígeno fantástica, tanto para hacer la campaña como para cerrar medianamente decorosa la gestión, supeditado a ese punto en particular. El resto de los poderes, Tufí, la verdad que no le hacen caso hace rato. No le hacen caso. No le hacen caso. Pero dice, mira, que el Tribunal Constitucional todavía depende. Esos cinco deben ser los únicos tipos que le hacen caso a Luis Arce todavía. Los autoprorrogados que, bueno, no los pudimos reemplazar por ellos mismos, en realidad, que evitaron que puedan ser reemplazados. Entonces, verdaderamente debería enfocarse en la transición. Si efectivamente no va a ser candidato. Combustibles, que mira, empezaba a ver otra vez filas. Yo te cuento que cargué recién al venir y estaba vacío. No lo he visto. No está tan dramático como otras veces, pero hay algunas en algunos sectores. Lo lógico fuera de que si detrás de la izquierda, como lo llama él. ¿Cuál es tu criterio al respecto, Rafael? Bueno, yo creo que básicamente Arce se ha retirado ya de la disputa. Me parece que al bajar su candidatura ya no está participando desde hoy de la controversia que se da al interior del MAS y que de alguna manera lo que va a tratar, como ustedes estaban diciendo, es de cerrar un poco la gestión de una forma aceptable, de una forma decorosa, que pueda de alguna manera salvarse su imagen pública para la historia y que pues sí tenga una retirada, digamos, ordenada, un repliegue ordenado que le permita pues mantenerse en la vida normal a partir de ese momento, a partir de noviembre. Yo creo que no le queda otra opción realmente. Me parece que el haber bajado su candidatura demuestra la conciencia que él ha tomado de su insignificancia en este momento, en el momento político que se está viviendo. Y es de alguna manera una gran victoria para Evo Morales, que lo calificó de traidor en 2022 y que ha conseguido en cierta forma sustraerle todo el respaldo social, electoral que pudiera haber tenido. Me parece que esa es un poco la conclusión de este momento, ¿no? Que encuentra a Luis Arce pues prácticamente saliendo por la puerta de atrás del palacio. Sí, bueno, voy a ir entrando al último tema. A todo esto, ¿qué pasa con la oposición? Anoche, cuando se bajó Arce, hay quienes dijeron, caramba, se le complica a la oposición porque ya no son 3 las alas o los 3 candidatos del MAS y sus derivaciones, sino que serán 2 o 1 tal vez. Se están concentrando las posibilidades en uno solo o hasta 2, ya no en Arce, y se le complica a la oposición. Por lo tanto, la oposición debe unirse cuanto antes, de manera en emergencia. Pero la oposición hoy día salió con algunos casos. Manfred Reyes Villa dijo, bueno, vengan conmigo, yo soy el candidato de unidad. También Tuto Quiroga dijo, vengan, yo soy. Samuel dijo, calma, no va a pasar nada, se van a reorganizar, pero la tienen perdida. ¿Cuál es el criterio que tiene Santiago? Enseguida le doy también la palabra a Rafael sobre la oposición. Leía que Rafael decía, caramba, tampoco es un monstruo tan grande, el MAS, algo así leía en el final de su texto. Da como para asustarse el hecho de que quede un candidato menos del MAS. ¿Le da para asustarse la oposición que está tan dispersa y hay reclamos de que se una, Santiago? Sí, no, yo realmente me indigna inclusive el derrotismo de la oposición. Es como dicen, ya se unieron, ya perdimos. O sea, no empezó ni la campaña y ya sienten de que del otro lado son tan fuertes que la unidad del gobierno actual puede implicar una derrota prácticamente inmediata. Que hay temores de fraude, cierto,
pero tampoco me siento cómodo con ese derrotismo tan grande. Creo que se han mantenido los dos, principalmente Samuel y Tuto, en una lectura bastante tranquila, tratando de sondear un poco el espacio y evaluar cuál es la alternativa para ellos. A mí me encantaría poder ver la encuesta que le ha hecho a Luis Arce, decir no voy. Ajá. Porque seguramente en esa encuesta los han medido a todos. Los han medido a Andrónico, los han medido a Evo, y yo creo que lo que ha visto Luis Arce es que hay un empate total entre los cuatro: Andrónico, Evo, Samuel, Tuto. Manfred siempre ha estado un poquito más abajo y se rumorea mucho de que pueda estar brindándole su apoyo a uno de los dos, no quiero decir a cuál, pero hay ahí una lectura importante. A ver, si uno agarra el único dato que sacó Claure en su momento, no hay nadie que pueda ganar en primera vuelta. Nadie. Absolutamente nadie. Entonces, la lectura en este momento de la oposición, yo creo que sigue siendo la misma, pero con un poco de temor a que pueda darse el escenario de primera vuelta. De que alguien gane en primera vuelta, entonces están remidiendo sus fuerzas. Yo creo que los números les van a decir que la verdad es que probablemente terminemos yendo a una segunda vuelta, y en ese sentido van a intentar correr al menos los dos que tienen un gran potencial, que son Samuel y Tuto, en la búsqueda de alcanzar ese espacio en la segunda vuelta, y en la segunda vuelta alinear a toda la oposición con una campaña del voto inteligente, con una campaña del voto útil, pero finalmente buscando ponerse en una segunda vuelta para finalmente ser presidentes de este país. Bueno, Rafael, ¿cómo ves la respuesta de la oposición, la reacción? Hay quienes también demandan de manera urgente, ante el hecho de que ya no son 3 los que están en carrera dentro del MAS, sino 2 y probablemente uno solo, de unirse y también plantear un solo candidato, porque si no, temen que venga otro triunfo en primera vuelta incluso. ¿Cómo ves la respuesta de la oposición? ¿Hay ese sentido de urgencia o no da para tanto? Pues yo creo que la oposición está como ese estudiante, digamos, que tiene un examen difícil y que tiene que escoger entre estudiar para el examen y poder sacar una buena nota, o buscar a un profesor que le dé un examen muy sencillo, ¿no? Un examen que sea regalado. Y creo que la oposición está siempre buscando lo más fácil, o sea, le parece que es más interesante que el MAS esté muy dividido para poder ganar, en vez de pensar en su propio fortalecimiento, que es justamente lo que durante 20 años no ha hecho, ¿no? Ni siquiera, digamos, construir partidos con personería jurídica, que sería lo elemental. Se están todavía 20 años después prestando siglas que ya han caducado, ¿no? Como el Partido Demócrata Cristiano o Acción Democrática Nacionalista. Entonces creo que esa es un poco la terrible deuda que la oposición tiene con el país, y que son, digamos, soluciones de último minuto las que parecerían resolver las cosas, ¿no? Yo creo que no se va a poder en tan pocos días construir una unidad opositora si no se lo ha hecho en tantos años, y que va a quedar solo la responsabilidad del elector. Me parece que el votante va a ser el que tendrá que finalmente resolver este problema, ya que sus líderes no tienen la capacidad de hacerlo, y los electores tendrán en estas semanas o meses de campaña que escoger al mejor opositor, al que eventualmente pase, digamos así, a la segunda vuelta. Y yo creo que de todas maneras hay que entender, Tufi, Santiago, que la división del monstruo, la división del MAS, que si se da efectivamente en los términos en los que debería, es decir, con 2 candidatos masistas competitivos que se disputen el voto en cada uno de los municipios, si se diera esta división, me parece que es saludable para la democracia. La división del MNR, por ejemplo, que se produjo en 1971, permitió que se construyera en Bolivia a partir del 82 una democracia pluralista, porque ni Siles ni Paz Estenssoro tenían la mayoría absoluta, y al competir justamente pues había en cierta forma una situación muy concreta, muy específica de otro tipo, ¿no? De otra naturaleza. Entonces, bueno, yo no vería mal, digamos así, la división del monstruo. Me parece que puede más bien ser beneficiosa, y la propia división de la oposición pues va a permitir también pluralismo dentro de la oposición, ¿no? Si lo tratamos de ver positivamente. Bien. Lo último, los aprovecho ya la última.
El tema de los binomios, hoy vamos a empezar a conocer. En unos minutos se cree que podría ser José Luis Lupo el acompañante de Samuel. También se están barajando nombres para Tuto. Ya hay dos que se conocen, Dunn en el caso de otros binomios con Uriona, en el caso de Rodrigo Paz, el empresario Cariaga. ¿Cuánto de importante es el candidato a vicepresidente en una elección? ¿Y cómo lo ven estos nombres que se están barajando? Comienzo con Santiago, para ir cerrando con Rafael. Bueno, yo creo que es secundario, ¿no? Es un país con un culto caudillista muy grande, ¿no? Vamos a elegir a un presidente y, salvo la figura de Álvaro García Linera en el pasado reciente, además siendo vicepresidente durante 20 años, es bien difícil que la población recuerde a los vicepresidentes que han candidateado en la búsqueda de, por ejemplo, de Óscar Ortiz. Yo no me acuerdo quién era su candidata a vice, creo que era una mujer. De Carlos Mesa me acuerdo porque Gustavo es amigo, pero después no... Shirley Franco, sí. Ni recordaba quién era. Entonces creo que tiene una gravitación importante en lo que puede conseguir en términos territoriales, ¿no? En la búsqueda de, a ver, tengo fuerza en Santa Cruz me conocen, en ese sentido probablemente el vicepresidente de Tuto sea Branco. Yo entiendo que ese va a ser un camino muy, muy probable. Entonces habrá que ver qué pasa con la lectura que están haciendo. Para mí la lectura de Samuel ha sido muy clara, el impacto de las listas negras. No puede ser ninguno de los que estaban en carpeta, bueno, que sea mi mejor amigo, que me viene acompañando hace tiempo y tiene un buen currículum, digamos, ¿no? Pero nunca en la vida reciente lo hemos conocido con un activismo político a José Luis Lupo. Tuto lo señalaba como la persona que había negociado con Luis Vázquez los términos de la encuesta, alguien muy metido dentro de Unidad Nacional, y yo creo que sería un muy mal mensaje dentro del bloque de Unidad Nacional plantear a un candidato con un alto nivel de desconocimiento, porque en el otro lado, si fuera el caso de Branco es un tipo que es conocido a nivel nacional y puede jalar un poquito más de lo que podría jalarle a alguien con tanto desconocimiento como Lupo. Y veremos en los otros escenarios. No te olvides lo que te acabo de decir hace un ratito. En el corte puede haber una salvaguarda para Evo Morales. Johnny Fernández con Evo Morales, me dijiste. Es que es un escenario. Hay un enroque. En Rusia lo hacen. En Rusia Putin en algún caso lo puso a Medvedev de primero para poder mantener el poder. Entonces acá puede darse eso. No sé si constitucionalmente la sentencia impide a Evo Morales ser candidato a vicepresidente, pero yo no lo descartaría por ese lado. Ajá. ¿Qué te parece, Rafa, empezando por eso último? Ayer me descartó a mí Johnny Fernández ir con Evo, pero lo menciona como posibilidad de binomio. Santiago, no sé qué más, vos que manejas también tanta información, ¿qué sabes de los binomios y qué tan importantes pueden ser los vices? Sí, bueno, yo creo que los vices son en general un complemento de la figura presidencial. En general ha sucedido eso. Desde que inició nuestra renovada democracia hace más de 40 años, pues básicamente se ha querido completar una especie de unidad alrededor del binomio, ¿no? Entonces, si por ejemplo teníamos un Sánchez de Lozada que tenía a lo mejor demasiada vinculación con las élites, pues él se buscó a Víctor Hugo Cárdenas para tener un cable a tierra, para poder moverse en otros mundos a los que no había podido entrar hasta ese momento. Yo creo que esa ha sido la tónica en general, ¿no? El general Banzer con Motete Zamora, ¿no? La idea de un ex dictador con un ex guerrillero, y a partir de ahí hemos ido viendo binomios que son esencialmente una especie de dupla que funciona con cierta armonía, pero a veces también con dificultades, con enfrentamientos, ¿no? En el caso de Samuel, pues que vaya Lupo me parece que no complementa nada, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, o sea, me parece que es más... Claro. El perfil de José Luis Lupo es muy parecido al de Samuel. Se está mencionando, evidentemente bajo el criterio de complementariedad, son muy parecidos, no son tan distintos, ¿no? Sí, exacto. Pero hay correcto. Una lógica que dice que algunos están pensando en alguien que le ayude a gestionar más que un hombre voto. Esa sería la lógica, gestionar el legislativo, la relación internacional que se va a necesitar, esa sería la lógica, pero reitero, está sujeto a confirmación lo del Lupo, es lo que más suena, vamos a ver dentro de unos minutos. Pero bueno, adelante Rafael para tu conclusión en torno a este tema. Lo que pasa es que somos consumidores
voraces de asuntos centrales, entonces todo lo que parecen asuntos centrales pues lo tomamos muy en cuenta. Ajá. Yo simplemente decía eso como un ejemplo, ¿no? Sí, Que sí. el grupo efectivamente no complementa. Lo que tú dices puede ser también muy interesante. Yo creo que esa es la función vicepresidencial, esencialmente hacer equipo con el presidente. No tiene muchas funciones propias. Ha habido más de uno que dice que habría que cerrar la vicepresidencia, pero como no tiene funciones propias, pues generalmente lo que hace es completar lo que el presidente podría hacer. Y entonces ahí me parece que, por ejemplo, para decir en términos concretos lo que necesitaría cada quien, creo que la oposición al MAS necesita vicepresidentes populares, con apellidos y origen indígena, necesita indispensablemente puentes con ese mundo, y entonces creo que es de lo que más carece la oposición. Y entonces si va, por ejemplo, Tuto con Branco, pues no le encuentro tampoco ahí una utilidad muy visible, ¿no? Pero bueno, también está el deseo de capturar el voto cruceño de una manera mucho más frontal y directa, ¿no? Que podría ser, digamos, la idea. Y en el caso del movimiento al socialismo y sus afines y sus derivaciones y sus ramificaciones, es indudable que el mayor déficit del mundo, digamos así, en el que se mueve Evo Morales o Andrónico, es la clase media, digamos, con ciertos títulos académicos, ¿no? Con ciertas credenciales que les permitan tener, digamos, lo que tenía probablemente quizás en su momento García Linera para Evo. Y entonces me parece que por ahí están buscando, y por eso esa insistencia machacona en que Rodríguez Belcé les acepte, ¿no? Yo creo que por ahí están buscando de ese lado, digamos así, del espectro. Gracias, Rafael. Te hemos consumido 1 hora prácticamente tu tiempo. Nos vas a cobrar toda esta Bien hora. consumida. Sí. Bien invertido. Gracias, Tiempo, Rafael. Gracias, Santiago, por venir a ayudarnos en el análisis. Vamos a seguir Un hablando. gusto como siempre.